Hola a todos, gracias por conectarse. No sé si ya pueden ver mi pantalla también. Sí, se ve sin problema. Perfecto, compadre. El día de hoy vamos a estar revisando una de las funcionalidades interesantes del mundo Business One, que son las herramientas de personalización. La idea es que esta sesión sea a través de un taller. Vamos a ir realizando una serie de ejercicios prácticos para poder mostrarles a ustedes las extensiones del producto y las opciones para poder personalizar el mundo Business One. Siempre como empresa nosotros quizás nos faltan ciertos campos en SAP, ciertas tablas, queremos modificar formularios, y para eso es este taller del día de hoy, el cual nos va a permitir presentarles a ustedes todo lo que tiene relación a las herramientas de personalización del mundo Business One. Y para eso tenemos preparada una pequeña agenda. Vamos a comenzar. Les pido por favor apagar su micrófono. Cualquier pregunta o consulta la podemos resolver al final. Si es necesaria realizar la consulta de manera inmediata mientras estamos presentando, por favor enciendan su micrófono y me consultan directamente. Darles la bienvenida y agradecerles a todos este tiempo para poder comenzar con este taller. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a revisar la opción de campos definidos por usuario. Luego procederemos a revisar las tablas que pueden ser creadas por los usuarios. Finalmente objetos, valores y además cómo editar la interfaz. SAP nos permite personalizar nuestra interfaz sin ningún problema. Y para eso vamos a estar revisando todos estos criterios a continuación. Lo primero que nosotros vamos a revisar el día de hoy es lo que tiene relación a los campos definidos por el usuario. ¿Qué son los campos definidos por el usuario? SAP, dentro de sus pestañas o sus módulos o sus ventanas, tiene ciertos campos ya establecidos. Por ejemplo, en el socio de negocio, tú tienes el código, el nombre, el root y ciertos campos que ya vienen preestablecidos. Si yo como usuario o como empresa necesito agregar información a estos formularios, SAP trae un asistente completo que te permite ir creando nuevos campos dentro de la estructura de tu base de datos. Y para eso siempre es necesario, antes de comenzar a crear estos campos, primero definir los campos correspondientes, luego hacer un respaldo completo de lo que es la base de datos y luego proceder a correr estos asistentes. La opción de campos definidos por usuario nos permite definir nuevos campos en nuevas tablas del sistema o nuevos módulos. Por ejemplo, aquí en pantalla, al lado izquierdo tenemos datos maestros, documentos de marketing, llámense orden de venta, orden de compra, facturas, etc. En la gestión de banco, en producción, en los distintos módulos del sistema. Además de eso, esta opción nos permite crear los campos a nivel ya sea de una cabecera, por ejemplo en una orden de venta, donde tienes el número de documento y tú quieres incorporar un campo, o a nivel del detalle incluso de los documentos. Quizás estás realizando una orden de venta y tienes ciertos artículos o servicios ingresados dentro de este documento, pero tú además quieres agregar información, puedes crear campos también a nivel del detalle. Entonces esta opción nos va a permitir crear muchos campos definidos por usuario a nivel de la estructura de nuestra base de datos, tanto en datos maestros como inventarios, socios de negocio, etcétera, y así también en documentos del sistema. Vamos a cambiarnos directo a lo que es el mundo Business One. Tenemos preparada acá una base de datos para ustedes, donde vamos a estar revisando el primer concepto que son los campos definidos por usuario. Repito que siempre es necesario, antes de crear cualquier campo, respaldar la base de datos y tener a todos los usuarios desconectados del ambiente. La mayoría de estas actividades se hacen siempre al final del día o un día de fin de semana, mientras la empresa no esté en sus labores del día a día. Para poder acceder a esta opción, nosotros siempre vamos a ir a este menú, herramientas, y vamos a ingresar acá. Herramientas de personalización. Y dentro de estas opciones están todas las que vamos a revisar el día de hoy. Y la primera son los campos definidos por usuario. Cuando yo accedo a esta nueva opción del sistema, yo puedo definir los datos en la cabecera, en el detalle, o los maestros como les mencionaba yo anteriormente. Por ejemplo, si yo expando el dato maestro, puedo definir nuevos campos dentro de cualquiera de estas opciones. Vamos a crear nuestro primer campo dentro de la maestra de clientes. Si ustedes se fijan acá, dentro del maestro de socio negocio, no tenemos ningún campo definido por usuario creado. Lo vamos a revisar ahora en el maestro. Si yo accedo al socio de negocio, por ejemplo, los campos definidos por usuario siempre se van a visualizar acá al lado derecho, a nivel de los maestros. Así como también cuando tú crees campos definidos por usuario a nivel de cabecera de un documento.
A diferencia, cuando los crees a nivel de un documento, a nivel de líneas, que se van a ver directo en las líneas del documento. Si se fijan ustedes acá en pantalla, tenemos la data maestra de socios de negocio y al lado derecho tenemos la opción de campos definidos por usuario. No tenemos ningún campo creado. Vamos a crear una serie de campos para que puedan ver los tipos de campos que se pueden crear y así conocer el alcance de esta opción. Para yo habilitar primero esta pestaña, yo me debo posicionar sobre el documento y habilitar esta opción del sistema, llamada campos definidos por usuario. Entonces así voy a poder identificar cuáles son los campos propios del sistema y cuáles son los campos que has ido creando tú como usuario o como empresa. También a nivel de la estructura de la base de datos, estos campos se identifican y comienzan con una U y un guión bajo. Ya lo vamos a estar revisando eso más en profundidad. Entonces aquí tenemos esta data maestra, donde tenemos 0 campos definidos por usuario. Vamos a crear nuestro primer campo. Y para eso, voy a minimizar un poquito la ventana acá. Ahí sí. Vamos a darle a la opción crear. Tú seleccionas el maestro, en este caso el socio de negocio, presionas el botón crear y ya SAP te ofrece la estructura de datos a definir. Y dentro de esta estructura, distintas opciones. Datos alfanuméricos, numéricos, datos de fecha para que aparezca el calendario de Business One, datos de hora, unidades y totales y generales. Cada uno de estos tipos de datos tiene distintas estructuras. Por ejemplo, acá vamos a crear nuestro primer campo llamado tipo de socio de negocio. Quizás la empresa quiere categorizar a los socios de negocio y definirlos como oro, plata, bronce, o con alguna categoría que ustedes definan. Quizás clientes VIP, categoría A, B, C, D. Entonces, para eso vamos a crear un campo con una lista de selección, para que el usuario pueda asociar ese campo y seleccionarlo directo en el maestro al minuto de crear el documento o actualizar. Aquí SAP también te ofrece opciones, por ejemplo, hacer el campo obligatorio. Quizás ustedes quieren validar algún campo en la base de datos, y para eso siempre hay que trabajar a nivel técnico, a través de la estructura, hacer codificación, y utilizar un procedimiento almacenado que trae SAP, que es el transaction, donde puedo validar ciertos campos. Cuando tú creas un nuevo campo definido por usuario, ya SAP te ofrece que lo hagas obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aparecer el mensaje en rojo abajo, obligándote a ingresar el campo. No puedes cambiar el mensaje que presenta SAP, pero sí SAP te entrega que ese campo está en blanco y debe ser ingresado. También puedes fijar valores válidos para un campo. Quizás tienes un campo, en este caso sí y no, de selección y puedes dejar por defecto alguno de los dos campos. Vamos a definir acá el primer campo llamado tipo de socio negocio. Defino la estructura, este va a ser el campo a nivel de la base de datos, y esta va a ser la descripción que va a visualizar el usuario. Vamos a decir acá, tipo socio de negocio. Y para eso yo puedo definir distintos tipos. En este caso lo vamos a dejar alfanumérico, con un largo que tú puedes definir. Vamos a definir 100 caracteres y un tipo de estructura. Si necesitas que sea regular, de dirección, teléfono o un texto. Incluso lo puedes vincular a otras opciones del sistema. Por ejemplo, a los valores válidos. ¿Cuáles son los valores válidos? Si tú quieres que aparezca una lista y el usuario pueda seleccionar un valor, entonces habilitas esta opción. Por ejemplo, si yo llamo a esta categoría oro y quiero que el usuario visualice esta descripción, y así también voy a definir plata, y acá abajo vamos a definir bronce, por decir cualquier cosa. Y le vamos a dar crear. Aquí SAP inmediatamente me va a mostrar las conexiones y los usuarios que están utilizando el sistema. Entonces tú debes tener a todos desconectados de la base de datos, hacer el respaldo como les mencionaba antes de utilizar esta opción. Yo en este caso, al ser un servidor de demostraciones, voy a ignorar y voy a proceder a crear este nuevo campo en la base de datos. Como ustedes pueden apreciar, es muy sencillo de crear y es muy rápido. En este caso, ya se incorporó este campo, llamado tipo de socio negocio, y además con una estructura. Si yo quiero visualizar esto en el sistema, ya tenemos un nuevo campo dentro de nuestra base de datos. Si yo accedo al maestro de socio negocios, ya podemos visualizar en esta pestaña que tenemos un campo. Voy a acceder a cualquier cliente o proveedor y ya tengo la selección de este campo con los valores válidos que yo ingresé. Entonces, esa es una opción que SAP te permite crear distintos tipos de campos definidos por usuario. Puedes crear campos del tipo fecha, hora, vincularlos a una tabla del sistema, vincularlos a tablas definidas por usuario, que son conceptos que vamos a revisar a continuación. En este caso, yo selecciono el dato y ya le doy a actualizar. Entonces ya tengo un nuevo campo en la estructura de la base de datos. Y no tuve que programar por fuera, no tuve que solicitar la informática, sino que uno lo puede hacer directo a través de estos asistentes.
Y así uno puede crear uno o muchos campos dentro de distintos maestros. En este caso específico, lo creamos dentro del maestro de socios de negocio. Vamos ahora a crear un campo en los documentos de marketing, donde tú puedes crear campos para facturas, quizás para todo el concepto de despachos, cuando haces una entrega de despacho y quieres que adjuntes una imagen, que adjuntes la recepción del pedido, puedes ir haciendo distintos tipos de campos, incluso campos con imágenes o con vínculos. Hay distintas opciones. Vamos a crear nuestro segundo campo dentro de la opción de documentos. Para eso accedemos al mismo menú y desde acá seleccionamos la opción llamada documentos de marketing. Cuando tú creas un campo a nivel de documentos de marketing, se replica para todos los documentos de marketing en sí. Si yo lo creo específicamente, por ejemplo, para una orden de venta en la cabecera, se va a replicar para la factura, la entrega, la orden de compra, y todos los campos existentes en esta agrupación que SAP llama documentos de marketing. Ahí uno después puede ir parametrizando el formulario, ocultando campos, suprimiendo datos que vamos a revisar a continuación dentro de esta presentación. Si se fijan acá a nivel de documentos de marketing, yo tengo muchos campos definidos por usuarios ya creados. Y así también a nivel de las líneas de documentos. Vamos a crear un campo acá a nivel de cabecera que se va a llamar saldo del socio de negocio. Y acá, para que el usuario lo visualice, le vamos a decir saldo de cuenta. Este va a ser un campo del tipo numérico, o puede ser un campo de unidades y totales, según una estructura, por ejemplo, de importes, y no le vamos a anexar ninguna tabla o campo, o tampoco lo vamos a hacer obligatorio, sino que lo vamos a crear solo en la cabecera del documento. SAP comienza abajo al lado izquierdo a crear el campo en todas las tablas pertenecientes a esta agrupación llamada documentos de marketing. Entonces, aquí acabamos de crear un nuevo campo definido por usuario a nivel de la cabecera de los documentos de marketing. Vamos a revisarlo en SAP. Si yo accedo, por ejemplo, a la orden de venta y tengo habilitada la pestaña de campos definidos por usuario, puedo visualizar todos los campos que están creados en la cabecera de los documentos de marketing. Si bajamos por acá, tenemos nuestro nuevo campo llamado saldo de cuenta. Es aquí donde podemos tener distintas opciones. Podemos parametrizar este formulario, ya vamos a ver con otras herramientas que tú incluso puedes llevar estos campos a tu formulario principal, crear nuevas fichas y ir personalizando el sistema según sus necesidades. En el caso específico, creamos ahora un campo de valor numérico con un importe donde SAP además nos anexa directo la calculadora. Así con la fecha donde vamos a tener directo el calendario, así con otros campos que vamos a revisar a continuación. También tú puedes definir campos definidos por usuarios a nivel de las líneas de los documentos. En este caso vamos a crear otro campo ahora en el ejemplo, llamado fechas o horas, para poder visualizarlo a nivel de las líneas. Accedemos nuevamente a la opción campos definidos por usuario, y ahora seleccionamos los documentos de marketing, pero a nivel de líneas del documento. Y es aquí donde puedes crear uno o muchos campos definidos por el usuario. En este caso específico, vamos a definir uno de fecha. Fecha máxima, por ejemplo, vamos a visualizar la estructura de fecha, hora, en este caso fecha, y le vamos a dar crear. Por ejemplo, en los casos de empresas que hagan despacho, tú podrías definir en las direcciones del socio negocio una zona, para luego sacar informes por zona de despacho o distintas características o campos que tú quieras incorporar dentro de algún dato. Quizás es la persona de contacto, quieres agregar ciertos datos informativos, identificar, por ejemplo, para el tema de marketing, las personas que son del rol comercial, otras personas que son de cobranza, y puedes ir creando distintas opciones según la necesidad. En este caso ya se creó el campo fecha dentro de las líneas del documento. Si vamos nuevamente a revisar
un documento de marketing, en este caso la orden de venta, vamos a tener un nuevo campo a nivel de detalle llamado fecha máxima. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Voy a ingresar un socio de negocio cualquiera para que podamos visualizar ese campo con la estructura que quedó de fechas de SAP Minisware. La fecha máxima y tengo acceso directo al calendario. Entonces, tú puedes ir creando uno o muchos campos en distintas tablas del sistema, en los módulos existentes, en la cabecera, en el detalle y en las líneas. Ese es el primer concepto a revisar el día de hoy, que son los famosos campos definidos por usuario. Existen otras estructuras, luego le vamos a hacer llegar el documento de SAP oficial con todas las opciones de estructura de datos para que puedan conocerlas técnicamente y qué campos se pueden crear y qué campos no. El segundo concepto a revisar el día de hoy son las tablas definidas por usuario. Así como los campos que nosotros acabamos de crear, quizás ciertas empresas necesitan sus propias tablas, tablas que no existen en el mundo Business One. Por ejemplo, una tabla de metas, donde puedas definir a tu equipo de ventas, el año en curso, las metas por quarter, por mes, o como tú lo quieras definir. Y para eso SAP te permite crear nuevas tablas. También, muy utilizadas las tablas definidas por usuario para el concepto de choferes. Quizás quieres definir un maestro de choferes, con los camiones, con las patentes, y son tablas que SAP no trae. Entonces uno las puede ir creando sin problema. Estas tablas definidas por usuario pueden ser tablas comunes y corrientes, o pueden ser tablas también como los datos maestros, así como vimos el cliente o el socio de negocio, o incluso pueden ser tablas como documentos, donde tengas una cabecera y un detalle. Y para eso SAP tiene esta opción llamada tabla definida por usuario. Tú puedes definir una o muchas tablas. Aquí, al igual que los campos definidos por usuario, que se van a identificar en la base de datos con una U-bajo, cualquier nueva tabla definida por usuario que tú definas, se va a identificar a través de la estructura de datos con la arroba como comienzo de esa tabla. Tú puedes definir cualquier nombre, pero SAP siempre le va a agregar una arroba al inicio. ¿Y esto para qué? Para diferenciar las tablas estándar del sistema junto a las tablas que tú vas creando como usuario. Muchas de estas tablas por usuario, por ejemplo, con nuevos objetos, son las que vamos creando nosotros con nuestras extensiones del producto. Como pueden ver en pantalla, pueden visualizar algunas de la add-on de mantenimiento, el add-on de producción, etc. Y así, distintas tablas que tú quieras definir. Quizás quieres definir tu tabla de puertos de destino, puertos de embarque, maestros de choferes, como les comentaba yo, camiones, metas por vendedor, y así una o muchas tablas que tú quieras definir. Y como les comentaba, son distintos conceptos de objetos. Puedes incluso, a futuro, una de estas tablas definidas por usuario, colgarlas en el menú de SAP para que sea una nueva ventana. Eso vamos a revisar a continuación. La opción de definir nuevas tablas dentro del sistema. Y para eso, SAP tiene la siguiente opción, dentro de la misma estructura llamada herramientas de personalización, y es acá donde tú puedes crear las tablas definidas por usuario. Una vez tú creas una nueva tabla en el sistema, se crea con dos campos definidos por usuario. Los campos que revisamos al comienzo, ¿se acuerdan? El campo de el tipo de socio negocio, el campo de fecha, y los usuarios definidos por usuario, esos campos. Una tabla definida por usuario se crea siempre con dos campos, con un código y uno que se llama nombre. Dos campos como mínimo para poder crear esta tabla. Luego tú, a esta tabla definida por usuario, le puedes crear muchos campos definidos por usuario. Y así definir toda la estructura de la tabla. Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada choferes, donde yo defino un alias. En el caso de nuestras tablas siempre comienzan con BK. Aquí tú podrías definir una estructura para identificar las tablas de tu empresa. BD para Visual D, BKCL para Chile, BK Perú, etc. Ahí tú puedes definir un alias para que puedas identificarlas. Le das un nombre a esta tabla y le defines una descripción. Por ejemplo acá, choferes. O conductores, mejor la vamos a llamar. Conductores. Aquí estamos creando una tabla. Y la opción que estamos seleccionando es que no sea ningún objeto. ¿Esto para qué? Para poder crear un formulario. Podemos crearlo también como un dato maestro, así como el socio negocio. Podemos crear detalles de filas, como las direcciones. Podemos crear un documento, como una cabecera, por ejemplo, la orden de venta. O incluso filas, como el detalle de los documentos. Y luego, una opción que vaya incrementando el número de líneas. Por ejemplo, comienzas con el 001 y después vaya sumando ese dato.
Esta primera tabla la vamos a definir como ningún objeto. Le vamos a actualizar y las mismas consideraciones que debemos tener cuando creamos los campos definidos por usuario. Respaldo a la base de datos, tener a todos los usuarios desconectados. Le damos a ignorar y ya se creó la tabla conductores. Por defecto, como les comenté yo, esa tabla se crea con dos campos definidos por usuario. Y esa tabla queda directa y vinculada a esta ventana. Aquí vas a tener el acceso a través de herramientas, ventanas definidas por usuario, que son las tablas que tú vas creando. Y aquí creó y quedó nuestra nueva tabla, llamada conductores, donde tú vas a pinchar y vas a tener dos campos de esta estructura. Uno llamado código y otro llamado nombre. Entonces aquí puedo comenzar a definir a mi maestro de conductores. Incluso estas tablas que tú incorporas a SAP pueden ser cargadas vía Data Transfer. Recuerda la herramienta de carga masiva de datos, se pueden incorporar sin problema. O pueden ser ingresadas manualmente. En este caso creamos una nueva tabla, un nuevo formulario, que no existía dentro del mundo Business One. Y va a ser un maestro de conductores. ¿Para qué este concepto? Después quizás tú quieras que el usuario seleccione el conductor al minuto de hacer el despacho. Y para eso puedes vincular esta tabla, que es un formulario con muchos conductores, a un campo definido, para que el usuario lo seleccione. Entonces ahí vamos incorporando los dos primeros conceptos. Campo definido y tabla definida por usuario. Vamos a ingresar un código, vamos a definir un nombre, vamos a definir al primer conductor, Gonzalo, vamos a definir al segundo, a Pedro, y vamos a definir un tercero, llamado Gilberto. Entonces aquí estamos creando una tabla de conductores. Esta tabla no está ubicada en el menú, sino que está dentro de la opción de formularios. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Nosotros podríamos vincular esta tabla definida por usuario a un campo. Y para realizar eso, debiésemos crear un campo, primero, definido por el usuario, en algún documento. Por ejemplo, los documentos de marketing. Vamos a volver al primer concepto. Entonces vamos a crear un nuevo campo definido por usuario. Dentro del documento de marketing, a nivel de la cabecera, aquí ya tenemos incluso uno que se llama chofer. Vamos a crear uno acá que se llame conductores. Conductor. Conductor. Y le vamos a decir que se vincule a una tabla que yo he creado. Entonces acá tengo todas las tablas definidas por usuario que se han creado en la base de datos. Y aquí está la que nosotros acabamos de crear, la tabla conductores. Entonces, ¿qué está pasando acá? La tabla, que es tu formulario con los datos maestros de conductores, va a quedar enlazada a un campo definido por usuario. Entonces el usuario finalmente va a poder seleccionar de esta tabla y no tiene que ingresar un valor, incluso puede asociar permisos a otras tablas, los usuarios podrían definir nuevos conductores. Aquí veamos cómo queda este ejemplo. Entonces le damos crear y vamos a tener un nuevo campo, ¿no es cierto?, en nuestros documentos de marketing a nivel de cabecera, pero ese campo ahora va a estar enlazado a una tabla maestra. En este caso, es la tabla de conductores. Así podemos crear, por ejemplo, también campos que estén documentados en SAP, o incluso a objetos del sistema, que es el concepto que vamos a revisar a posterior. Se creó nuestro nuevo campo, vamos al documento, por ejemplo, la entrega, y yo ya tengo acá a mi conductor, y esto quedó vinculado directo a una tabla definida por usuario, que es el formulario que nosotros habíamos creado con el maestro conductores. Incluso acá, si el usuario tiene permisos, podría definir un nuevo conductor, o seleccionar uno de la lista. Entonces acá ya estamos haciendo un enlace y algo un poco más dinámico, con una tabla de por medio. Entonces este es el segundo concepto, que son las tablas definidas por usuario. Esa tabla quedó definida como un formulario, donde tienes esos dos campos que mencionábamos anteriormente, código y nombre, pero quizás le quieres asociar una patente, o un camión, o un barco, o cualquier otro dato. Entonces SAP también te permite crear nuevos campos, nuevas tablas. Y para eso vas a tener que acceder a la misma opción, campo definido por usuario, pero además lo vas a tener que ingresar dentro de la tabla. Aquí está la tabla que creamos nosotros, llamada conductores, la vamos a buscar, acá está, y por defecto la creo con el código y el nombre, pero yo ahora quiero crear un tercer campo, o un cuarto, un quinto, un sexto, o los campos que tú necesites. Entonces para eso definimos un nuevo campo.
Vamos a decir, por ejemplo, patente. Vamos a definir un alfanumérico de 10 valores y le damos crear. Entonces ahora estamos creando un campo definido por usuario dentro de la tabla que nosotros definimos. Si yo reviso nuestro formulario, conductores, ahora tenemos un tercer campo llamado patente. Que podría ingresar, por ejemplo, las patentes de los camiones. Podría tener otro campo que esté con los camiones correspondientes, podría tener un maestro de camiones, distintas opciones. Esta es una opción que nos permite expandir la personalización completa del producto, crear tus propios formularios, anexarlos a campos definidos por usuario y crear distintas características. Y así podría definir otro camión, otra patente, etc. Entonces esta es la opción de tabla definida por usuario. Vamos a crear una tabla ahora, pero con otro concepto, con el concepto de dato maestro o cabecera de documento. Si tú el día de mañana quieres crear tus propios formularios que tengan una cabecera de detalle, lo puedes crear con esta opción. Y para eso, lo primero es definir la tabla. En este caso, si quieres que sea la fila de un documento, una cabecera, un dato maestro, distintas opciones. Por ejemplo, vamos a definir una cabecera para poder mostrarle a ustedes un formulario. Vamos a llamarlo cabecera. Y le vamos a decir que es un documento. Cabecera de documento, vamos a poner acá. Le vamos a actualizar. Las mismas restricciones que hablamos al comienzo. Ya tengo una que se llama cabecera. Ahí sí. Cabecera, documento. Ahí tenemos la cabecera, vamos a definir el detalle. Vamos a poner el detalle documento. Y vamos a decir que es una fila del documento. Ahí ya creamos dos nuevas tablas. Ese tipo de objeto que nosotros acabamos de definir no lo vas a poder visualizar en esta ventana, ya que definimos como cabecera y detalle. En este caso, yo debo hacer un registro de ese objeto para que me aparezca como un menú en el mundo de Windows. Por ahí hay un perrito, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Parece que está pidiendo agua el perrito. No sé si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, creamos esta segunda tabla, una cabecera y un detalle, y ahora la vamos a vincular directo a un objeto. Y la vamos a hacer parte del menú del mundo Business One. Entonces, ahí viene el tercer concepto, llamado objeto definido por el usuario. Y en este caso, con esa tabla que acabamos de crear nosotros como cabecera y detalle, la vamos a registrar y la vamos a asociar a algún módulo del sistema. Entonces vamos a tener un nuevo objeto dentro de nuestra base de datos. Es así como tú puedes crear muchos objetos distintos que tú puedas definir, y tanto cabeceras, detalles, maestros, o incluso como el primer formulario de conductores que nosotros creamos. En este caso vamos a visualizar esta opción, que son el registro de objetos definidos por el usuario. Y estos objetos finalmente son tablas que tú vas creando, con la opción de datos maestro, de cabecera de detalle, o fila de cabecera, perdón, o cabecera de documento y fila de detalle, se pueden registrar como objetos. La primera tabla que hicimos nosotros de conductores fue una tabla llamada por SAP como tabla tonta, donde tenemos un código y un nombre, que es solo un formulario. Pero ahora vamos a registrar estos objetos y los vamos a hacer parte del menú. Entonces, para eso, creamos la cabecera y el detalle. Por defecto, lo mismo, se va a quedar el código, el nombre. Si tú quieres crear más campos definidos por usuario para esas tablas, debes acceder a la opción y crear los campos necesarios. Entonces, en este caso, vamos a la tercera opción llamada asistente de registro. Y para eso, hay que correr este asistente paso a paso, donde vas a ir registrando estos nuevos objetos en la base de datos. Los mismos criterios anteriormente mencionados. Respaldo de base de datos, no tener usuarios conectados. Aquí Sam nos pregunta si nosotros queremos crear un nuevo objeto, actualizar un objeto que ya
anular uno que ya hayas creado, o incluso borrar un objeto ya existente. En este caso vamos a añadir uno nuevo. Paso siguiente, identificarlo con un ID o un nombre, y además anexar la tabla que tú acabas de crear como cabecera o como detalle. Si es un tipo de dato maestro o es un tipo de documento. En este caso nosotros lo creamos como un documento, si mal no recuerdo. No, como un maestro lo creamos, ¿o no? A ver, un segundo para revisar lo que acabamos de crear. Como documento y el detalle como filas de documento. Perfecto. Entonces seleccionamos el objeto, documento, damos un ID, y seleccionamos nuestra tabla. En este caso, la cabecera que nosotros acabamos de crear como documento. Avanzamos. ¿Qué opciones quieres que tenga este nuevo objeto? Vas a poder borrar, por defecto vas a poder crear y actualizar, quieres buscar, quieres cancelar, quieres cerrar, y distintas otras opciones. En este caso vamos a dejar buscar, borrar, crear y actualizar. Además, si quieres que se registre en el log de SAP Business One, puedes grabar además este log. ¿Para qué es esto? Por si algún usuario hace una modificación, quede el registro al igual que los documentos del mundo Business One o los maestros. ¿Dónde quiero anexar estas nuevas tablas que yo he creado? ¿Dónde las quiero poner en el mundo Business One? ¿Las quiero colgar en un menú, en alguna opción en particular? Le damos a seleccionar. ¿Quieres que sea un estilo cabecera? ¿Quieres que sea un estilo matriz? ¿Dónde la quieres ubicar en el menú? ¿Qué título va a ver el usuario? Vamos a definir acá. Ejemplo. ¿Dónde lo quiero ubicar? Lo vamos a ubicar, por ejemplo, en el socio de negocio. ¿Lo quieres ubicar en alguna posición? ¿Sabes qué? Lo quiero ubicar al final. Y le damos a avanzar. ¿Qué datos quieres incorporar? Y aquí ya vienen muchos campos ya definidos en este tipo de registro que tú haces. A diferencia, como hicimos en la tabla definida, donde teníamos el código y el nombre, ya SAP te entrega todas estas opciones directo en esta tabla. En este caso, el número de documento, la fecha de creación, la fecha de actualización y el tiempo. Y aquí tú podrías tener uno o muchos campos que acabas de crear y dejarlos para seleccionar, incluso con los vínculos a las tablas como los vimos, o otros datos, o solo habilitar los que tú necesites. En este caso vamos a habilitar estos que están acá. Le damos siguiente. ¿Qué campos vas a dejar por defecto? Vamos a agregar además el número de documento y el remark. Siguiente. ¿Vas a agregar algún detalle a este maestro? Sí. Yo además creé la tabla definida por usuario, llamada detalle de documentos, donde con la opción de filas. Entonces ya SAP me la ofrece. Y le damos siguiente. ¿Qué campos por defecto querés que se muestren en este caso la fila de documentos? Vamos a habilitarlos todos para que puedan ver el detalle. Aquí recuerden que ustedes pueden ir creando luego sus propios campos y finalmente realizar este registro de objetos. Recomendable que crees los campos antes, las tablas correspondientes y luego registres una sola vez, o si no vas a tener que registrar el objeto, ir a crear campos, volver a actualizar el registro y así sucesivamente. Terminamos el asistente, le damos finalizar y ya SAP nos indica que hay un nuevo registro dentro de nuestra base de datos. Si vamos directo a lo que es el socio de negocio, vamos a tener un nuevo módulo. Dentro de este módulo tenemos una nueva carpeta llamada ejemplo, con la opción de cabecera y detalle. Entonces aquí es donde podemos ir creando nuestro formulario. Y en este caso hay datos internos como el número de documento, etc. Y en este caso yo solo habilité el comentario. Vamos a poner acá ejemplo 001. Puedo definir valores a nivel de línea y le doy crear. Entonces ya tengo un nuevo formulario en mi base de datos. Este formulario utiliza las características que yo habilité. Puedo crear nuevos, puedo buscar, puedo copiar, puedo eliminar, y así las características que tú definas. Entonces, uno con esta opción podría crear muchos formularios o muchos objetos en el sistema de este tipo con cabecera y detalle para poder crear sus propios maestros, sus propios documentos y distintas otras acciones. Incluso acá vas a poder vincular los campos definidos por usuario y distintas otras opciones. Dime, Pato, te escucho. Antes que se vaya a avanzar el tema, aprovechando que está ahí en esto, consulta
cuando se crea esta tabla, uno la puede agregar como viñeta en algún documento con la moderación de la edición del IU, o no se Perfecto. puede. Bien, eso vamos a revisar ahora a continuación. Vamos a revisar todo lo que es la edición del IU para poder editar los formularios. Y ahí vamos a revisar lo que nos preguntó Patricio, donde podemos ir vinculando tablas a campos, distintas acciones. Entonces, aquí es donde creamos estos nuevos objetos, estos campos definidos por usuario y estas tablas. Luego SAP ofrece otras opciones. Por ejemplo, hay una opción que se llama, antes de continuar con lo que nos preguntaba el Pato, que es esta última opción que vamos a revisar el día de hoy, que es la interfaz de usuario. Vamos a ver un concepto antes que se llama valores definidos por el usuario. Cuando ya tenemos ciertos campos creados en nuestra base de datos, campos definidos por usuario, o campos propios de SAP, o campos definidos por usuario a nivel de detalles de documentos, uno puede agregarle valores. ¿A qué se refiere con esto SAP? No sé si ustedes en sus implementaciones o en su base de datos se han fijado que algunos campos tienen una lupa. Hay un dibujo de una lupa sobre esos campos. Entonces, esos campos pueden generar acciones. Pueden seleccionar datos de manera manual o incluso datos automáticos. ¿A qué me refiero con automático? Por ejemplo, en este documento que tenemos en pantalla, tú ingresas el código del socio negocio y yo quiero visualizar rápidamente el saldo de cuenta. ¿Para qué? Para no tener que acceder al maestro y revisar el saldo. Entonces, yo puedo hacer que ese campo definido por usuario genere una acción automática al minuto de ingresar a otro campo en SAP. Esa es una opción. También puede ser manual, que el usuario seleccione a través de este valor definido, de esta lupa que yo les comentaba, y ocurra la acción. O también puedes crear una lista de valores desplegables. Entonces, este concepto es el famoso UDB, llamado valor definido por el usuario. Lo vamos a revisar a continuación. Es otra opción que está dentro del menú de herramientas de personalización y está acá. Valores definidos por el usuario. ¿Cómo se activa esto? Por ejemplo, en el documento que estábamos recién, que fue la orden de venta, recuerdan donde creamos un campo llamado saldo de cuenta. Estaba por acá abajito. Acá. Yo quiero que este campo se llene automáticamente una vez alguien ingresa al cliente. Entonces, para eso SAP nos da esta opción que hablábamos anteriormente. Tú te paras en el campo y le dices valor definido por el usuario. O puedes utilizar la combinación de teclas que ofrece SAP. Shift más Alt más F2. Ahí a gusto del usuario. Accedes a esta opción. ¿Y qué te permite acá? Te permite buscar en valores que tú ya definas. Puedes asociar una lista, si no, o selección, o cualquier valor de campo a ese campo que ya está creado. Esa es una opción. La más interesante es esta que está acá abajo, donde tú puedes vincular una consulta. ¿Recuerdan el curso que hicimos de Query Manager, donde tú puedes crear consultas? Aquí hay un concepto en SAP donde se pueden crear consultas y asociar a estos campos y dejarlo como un valor definido por usuario. Entonces yo quiero que ese campo se actualice automáticamente al ingresar el cliente. Entonces para eso yo generé una consulta, que está acá, asocio esa consulta y le digo a SAP que lo actualice regularmente o a medida que voy cambiando los campos. Y en este caso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que ese campo definido por usuario se llene con el resultado de esta consulta una vez el usuario seleccione algún campo o salga de ese campo. Entonces acá te ofrece todos los campos del formulario. Tanto tus nuevos campos definidos por usuario como los campos estándar que ya estaban creados en SAP. Entonces desde aquí yo selecciono qué dato, en este caso va a ser el código del cliente proveedor, va a actualizar este campo. Y es aquí donde yo les menciono esas lupas o ese dibujo de lupas que ustedes tienen dentro de su mundo Business One. Y para eso, primero tiene que estar habilitada esta opción que está por acá, donde dice valor definido por usuario, y así como también esta opción de acá. Son las famosas lupas que uno ve en el sistema. Entonces, en esta orden de venta, se fijan que ahora tenemos una lupita, y esto tiene una acción automática. Me dice que cuando yo ingrese al cliente o al socio de negocio, ese campo se va a llenar automáticamente. Entonces, es así como uno puede ir creando campos automáticos en SAP. Quizás tú quieras que cuando el usuario ingrese el artículo al documento, se llene el centro de costo. Entonces podrías definir un campo definido por usuario, el maestro de artículos, y asociar el centro de costo, y que cuando el usuario seleccione ese artículo, automáticamente se llene, por ejemplo, el centro de costo. Entonces ahí uno puede crear distintas reglas. En este caso yo ingresé a Alex, mi cliente, y rápidamente me trajo el saldo de cuenta.
Verifiquemos si eso está correcto. Accedamos directo al maestro de clientes y ya podemos ver que el saldo son los 11 millones que visualizamos en el documento. Entonces uno puede ir generando esas reglas automáticas, que son valores definidos por usuario, que más conocidas son las famosas búsquedas formateadas, donde puedes ir automatizando estos conceptos. Una vez definimos los campos, definimos las tablas o formularios, registramos nuestros objetos, creamos nuestra consulta y vamos asignando estos valores definidos por usuario, después tenemos la opción de editar nuestra interfaz, modificar esta presentación, porque aquí se ven al lado derecho muchos campos definidos por usuario, y finalmente el usuario quizás se va a confundir, o tú quieres crear una pestaña acá en este documento, quieres crear categorías, y para eso SAP te permite hacer distintas modificaciones en la interfaz de usuario. Sí, Dustin, dime. Sí. Por favor, si silencian ese micrófono, por favor. ¿Necesitas? Que casi quedamos sordos por acá. No, Ahí, muchas gracias. Entonces, ahora que ya sabemos crear campos, podemos crear tablas, podemos registrar objetos, ahora podemos modificar estos formularios. Y poder modificar la interfaz. Eso es lo que nos preguntaba Patricio recién. Podemos anexar estas tablas a los anexos de documentos, crear nuevas fichas, y para eso SAP trae una opción que se llama modelos de configuración de IU. ¿A qué se refiere el IU? A la interfaz de usuario. Y para eso yo puedo, dentro del mismo formulario principal, hacer modificaciones a esta opción y crear categorías. Si se fijan, todos los campos definidos por usuarios de este documento podrían pertenecer a distintas categorías de la empresa. Quizás tiene ciertos campos que son solo para comercio exterior. Entonces puede definir una categoría llamada COMEX y después asociarle al usuario un documento para que solo lo vean al minuto de generar y no tengan que visualizar todos los campos definidos por usuario. Esa es una opción. Y tú puedes ir acá, incluso dejando visible o no activo, por ejemplo el chofer, lo vamos a dejar no activo. Y así como también el campo saldo de cuenta que nosotros acabamos de crear, lo vamos a dejar visible, pero no editable. Entonces acá SAP no te permite modificar esos campos. Por ejemplo acá. Entonces los bloquea, esa es una opción. La segunda es que lo saques o lo otro que lo categorices. Luego tenemos la opción de editar los formularios. A nivel de detalles de documentos, tú también puedes ir realizando esa misma acción, visible y oculto. Incluso activo o no activo. Aquí está el campo de fecha que habíamos creado nosotros, y está visible y activo. Incluso acá tú podrías llevarlo a otro lugar, presionando, arrastrando y soltando. Quizás lo quiero llevar a la estructura. Quizás yo como usuario o como empresa quiero modificar este formulario y que solo se visualicen ciertos campos. Entonces yo puedo ir dejando solo campos visibles e inactivos o ambas combinatorias. Por ejemplo, no quiero que se vea la longitud, el ancho, la altura, el volumen, la unidad, el peso, y le doy OK. Y ya esos campos ya no aparecen en mi formulario. Esa parametrización se puede hacer a nivel general y luego asociar a usuarios. Esa es una opción. O lo puedes ir haciendo por cada formulario o por cada usuario. La recomendación es que hagas una sola parametrización y luego lo vayas asociando. Lo que estamos realizando el día de hoy, Rosario, es nuestra última versión del producto, SAP 10.0, dentro de la tecnología HANA. Muchas de estas acciones que acabamos de ver el día de hoy se pueden realizar en SQL, en versiones anteriores, en la 9.2, la 9.3. Las opciones de formulario, lo más probable es que no estén en 9.2, ni en 8.8, ni en 8.32. Ahí lo debemos verificar y entregarte la respuesta oportuna. Siempre estamos revisando nuestros talleres en la última versión del producto, donde hay nuevas funcionalidades incluso, permisos, etc. Por ejemplo acá, a nivel de esta versión, tú puedes dejar que los campos definidos por usuario se editen. Aunque el documento, por ejemplo, como la factura, que no te deja editar datos a nivel de la línea del documento, ahora sí, en esta versión está soportado. Tú habilitas una parametrización y le dices que se puedan habilitar esos campos definidos por usuario, incluso a nivel de líneas del documento. Entonces, para poder ir parametrizando estas opciones, hay distintas maneras de llegar a ese objetivo. Y dentro de ellas, hay una opción que se llama modelos de configuración de IU, que está acá. Dentro de esta opción, yo puedo crear plantillas. Entonces acá puedo modificar toda la empresa. Yo como usuario administrador podría definir que el dato maestro de socio-negocio solo se visualicen, por ejemplo, 5 campos.
o quitar campos a la persona de contacto. Quizás no queremos ver todos los campos. Entonces, acá es donde tú vas creando estas nuevas opciones. ¿Y esto por qué lo recomiendo? Porque de acá tú puedes parametrizar los formularios y después los puedes asignar a usuarios directos. Y no vas a tener que ir uno a uno, o incluso a grupos de usuarios. Para crear el primero, tú le das crear, asignas un nombre, por ejemplo, vamos a decir que vamos a modificar los socios de negocio. Vamos a seleccionar esa opción dentro de los formularios existentes del sistema. Aquí está, dato maestro del socio de negocio. Y le vamos a dar crear. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero definir el nombre, la descripción y el formulario asociado que queremos modificar. Le damos crear y se crea esta primera opción. Se crea esta primera opción y me deja asignado el formulario. Si yo quiero editar este formulario, lo selecciono y le digo editar desde la interfaz de usuario. Seleccionas y te va a aparecer la ventana del socio negocio con la opción edición. Y es acá donde podemos hacer distintas acciones. Por ejemplo, el mismo campo definido por usuario que nosotros teníamos al lado derecho, lo queríamos llevar al formulario principal. Entonces yo lo arrastro y lo suelto. Quizás quiero borrar el campo territorio y no lo quiero visualizar. No lo vas a borrar de la base de datos, sino que lo vas a borrar de la presentación de este formulario. Quizás quiero agregar una nueva pestaña para añadir nuevos campos que yo vaya creando. Entonces acá yo puedo añadir una nueva ficha. Le vamos a decir datos internos, por ejemplo. Le damos OK. Entonces estamos creando una nueva ficha del socio negocio. Quizás el mismo campo que yo tenía acá, lo quiero mover a esa ficha. Podría llevar otros campos acá, sin ningún problema. Entonces así puedes ir parametrizando todos los formularios. Quizás hay datos que no son necesarios, como el fax, que es antiguo. Entonces le damos suprimir. Botón derecho, le damos guardar, nos dice que está OK, cerramos nuestra ventana, y ya tenemos la edición de ese formulario. Entonces ahora, una vez lo definí, lo puedo asociar a mis usuarios. Puedo asociarlo a uno o muchos usuarios, o incluso a grupos que yo tenga creados, donde puedes ir creando grupos de usuarios. Acá lo vamos a asociar a Gonzalo Baroli, que es mi usuario. Le damos a actualizar, le damos OK, vamos a ir al socio de negocio, y es acá donde ya tenemos nuestro nuevo formulario. Si se fijan al lado derecho no hay ningún campo, el campo que yo agregué está acá, es parte de mi formulario ahora, este es un socio de negocio del tipo oro, lo voy a actualizar, el campo territorio ya se fue, el campo fax tampoco está, y acá tengo una nueva pestaña llamada datos de instalación. Lo revisamos enseguida, Patricio. Patricio nos pregunta si podemos crear el objeto. En este caso, ¿te refieres a este tipo de objetos, Patricio? ¿O a una tabla definida por usuario comunicador? No, sí, ese mismo como ejemplo. Se puede cargar en la misma viñeta, Vale. una viñeta nueva. Exacto. Vale. Aquí el sistema nos ofrece la opción de anexar los datos definidos por usuario. Y ese dato definido por usuario podría estar vinculado a una tabla o un objeto. Vamos a hacer la prueba inmediata para poder responderle a Patricio. Pero esta opción que les menciono yo es muy interesante porque se pueden modificar todos los formularios del sistema. Vamos a estar revisando casos reales de nuestra base de datos, donde nosotros hemos utilizado todas estas opciones. Uno, para modificar nuestro formulario, crear nuevos campos, con datos relevantes para nosotros, de nuestros clientes, prospectos o proveedores. Vamos a verificar inmediatamente la consulta de Patricio, vamos a crear un campito acá, dentro de la data maestra de socionegocios. Vamos a ir acá, campo definido por usuario, dato maestro, socionegocio, vamos a crear. Y aquí tenemos la opción de vínculo a entidades. SAP nos ofrece de manera estándar vincular a objetos que ya existen.
dentro de la última versión del producto. Por ejemplo, vincular a tablas. Podrías tener las tablas de selección maestra de SAP, como en este caso, un campo con la opción de los bancos, del maestro de datos de bancos SAP. Vamos a crear ese primero. Vamos a ponerle acá, banco. Ahí creamos uno. Vamos a crear el segundo. Aquí tenemos el objeto que creamos nosotros. Evaluación, carga, motivo de recepción. No, Pato, no me dejas llevar esa misma grilla a esa nueva pestaña. No vamos a tener la opción de llevar esa grilla, sino que habría que crear muchos campos definidos por usuario y las tablas una, como objeto que registramos en el menú o como una tabla de formulario adicional. Ya, ok, gracias, Gonzalo. Vale. Por ahí hay otra consulta de Lucas. Por ejemplo, ahora, a este dato interno, nosotros creamos un campo definido por usuario y lo anexamos directo a un maestro de SAP, que es la tabla de bancos. O sea, aquí no tengo que crear otra tabla de bancos, sino que estoy accediendo directo a la opción del mundo Business One. O sea, aquí incluso en estas últimas versiones tú puedes tener la flecha naranja y ir directo a los maestros. Podrías ir al documento, podrías ir al plan de cuenta, en este caso al maestro de bancos, distintas acciones. Tú también vas a poder tener esa flechita naranja. Si yo quiero llevar este nuevo campo a esta nueva pestaña que hicimos en el formulario, vamos a acceder a la misma opción. A la IU, seleccionamos el dato maestro, lo editamos, y desde acá este dato interno vamos a llevar nuestro nuevo campo, llamado banco, con la opción de bancos del mundo business. Entonces para eso no tuve que crear otra tabla, ni más campos, sino que un nuevo campo definido por usuario, lo vinculamos a un objeto del sistema. Le damos a cerrar, le damos OK. Veamos cómo quedó esto. Datos internos y ya tenemos la opción de bancos. Si buscamos algún socio de negocio, ya tengo el vínculo a ese proveedor, y acá podría vincular otro banco. Y así. Esas son una serie de herramientas que nos permite modificar tanto la interfaz como la estructura de la base de datos dentro del mundo Business One, y como lo hemos revisado el día de hoy a través de asistentes. Siempre recordarles que hay que hacer un respaldo a la base de datos antes de realizar estas actividades, tener a todos los usuarios desconectados. Si quieren pueden comenzar a probar en bases de prueba, ir creando esos campos, y luego cuando lo vayan a hacer en productivo, tomar los resguardos necesarios. A resumen, el día de hoy entonces hemos revisado todo lo que son los campos definidos por usuario, las tablas y objetos que podemos crear, incluso formularios dentro del menú del mundo Business One, los valores definidos por usuario, donde vamos a ejecutar estas acciones que vimos anteriormente. Yo ingresé un código y automáticamente actualicé un campo, o también una lista desplegable, y los objetos como registros dentro del menú del mundo Business One, que son los objetos definidos por usuario. Finalmente, la opción de editar la interfaz de usuario. Entonces podemos modificar todas las pestañas. Podemos tener muchas opciones en este mundo del mundo de Business One para personalizar nuestro producto. Ya no es necesario depender de un tercero, ni de nuestra área informática, sino que como usuario podemos realizar esta modificación. Antes de terminar y de comenzar con las consultas, les quiero mostrar un par de ejemplos reales de nuestra base de datos productiva, donde van a poder visualizar estructuras como la que hemos revisado el día de hoy. Aquí voy a acceder a nuestra base de datos con mi usuario.
Por ejemplo, para nosotros es muy importante identificar qué versión de producto tienen ustedes como cliente, qué add-ons están implementados, y así una serie de datos adicionales, tanto para nuestros prospectos, clientes de base instalada, o incluso proveedores. Vamos a seleccionar un prospecto por acá, rápidamente, y vamos a ir visualizando esa información que yo les mencioné. Por ejemplo, nosotros en el formulario principal de nuestro maestro socio-negocio fuimos dejando campos en color negrita. Tú te paras sobre el campo, le das un doble clic con la tecla control y puedes cambiar incluso los nombres. Déjalo con un color negrito o incluso cursiva. Además de eso, acá en esta pestaña nosotros creamos una que se llama datos de instalación, donde definimos muchos campos. El número de empleados de la compañía, el SNumber, tipos de socio-negocio, estos son campos con listas desplegables, versiones del producto, la localización, qué módulos están implementados dentro de esta base de datos, cuántas licencias tiene el cliente, la infraestructura si es propia de un tercero, qué add-ons utilizan. Entonces, uno puede llegar a esto. También datos de referencia importantes como partner de origen, destino, industria, segmentación. Después nosotros sacamos indicadores incluso por estos conceptos, industria, segmentación, si el cliente tiene una licencia temporal o no. Y así uno puede ir parametrizando muchos campos o distintos formularios. Incluso acá, con las personas de contacto, nosotros podemos diferenciar si son contactos para pago, si son roles relevantes para el proyecto, si son roles comerciales, si son roles técnicos. Entonces, por ejemplo, nuestras campañas de marketing se basan en todas las personas que tienen un rol más comercial o rol técnico, y así podemos sacar luego consultas de la base de datos, indicadores y distintas opciones. Por ejemplo, acá, nosotros hemos utilizado muchas de estas herramientas de personalización para el módulo de proyectos que incluye SAP, luego de la versión 9.2 hacia arriba. Este módulo de proyecto trae ciertos campos, pero para nuestros tipos de proyectos son necesarios otros campos adicionales y otras tablas. Por ejemplo, acá, el tipo de proyecto que estamos implementando, esto está vinculado directo a lo que tabla definida por el usuario completa, si es corporativo o no, la fecha de lanzamiento, si está facturado o no, si ya se hizo la coordinación interna, la fecha para retomar. Y así como también muchos campos a nivel de línea. Nosotros fuimos vinculando acá la fecha, el rol del consultor, los planes del proyecto, los montos que ya están facturados, la OB y las líneas. Entonces la idea es que ustedes puedan a futuro, cuando nos falten campos en nuestra base de datos, nos falten tablas o objetos, no depender de un tercero, sino que poder, como usuarios un poco más avanzados y más técnicos, crear todo esto que hemos revisado el día de hoy. Vamos a resolver las consultas y dudas ahora. Yo sé que este taller fue un poquito más técnico que los anteriores, pero es la idea que podamos conocer todas las ventajas del producto y del mundo Binejuan. Vamos con las consultas inmediatamente. Ah, Ángel, eso lo vimos en pantalla. Lo vimos recién durante la presentación. Para eso son los modelos de IU, donde hay que definir muchos campos definidos por usuario, y luego esos modelos de IU lo vas arrastrando sobre tu nueva pestaña. Exacto. Tal cual a eso que tú mencionas, como logística, finanzas, anexo. La del patio la resolvimos, no pudimos vincular esa grilla completa dentro de esa otra pestaña o formulario. Lucas, en el caso de poner una validación con relación a objeto, ¿no permite configurarlo como obligatorio? Solo los campos te los permite dejar como obligatorio. Dentro del objeto tendrías que definir un nuevo campo definido por usuario y marcarlo como obligatorio a través de la opción SAP. También se permite, recuerda, a través del procedimiento de Transaction Notification, generar tus propias validaciones para que puedas visualizar esos mensajes. Revisemos eso rápidamente. Mira. Uno podría, cualquiera de esos campos definidos por usuario, hacerlo obligatorio de manera inmediata. Pero esto no te va a permitir configurar el mensaje que va a ver el usuario. Por ejemplo, el que hicimos acá. Dato maestro, vamos al socio negocio. Y vamos a decir que el tipo de socio negocio sea obligatorio. Le digo obligatorio, le voy a actualizar. ¿Qué me dice? Ya hay criterio, aquí no te va a dejar. Entonces debes definir obligatorio al minuto de crear. Vamos a crear otro para que puedas ver el ejemplo. Vamos a poner acá
obligatorio. Y vamos a decir que es un tipo general y que va a ser un enlace. Le damos crear. Perfecto. No, aquí no puedo poner este. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que no. Vamos a la opción sí. Ignoramos y creamos. Entonces ahora creamos un campo obligatorio dentro de la tabla de socios de negocio. Vamos para acá. Socios de negocio. Maestro. Y aquí ya tenemos un campo obligatorio. Con opciones, en este caso si no, podría dejar uno en blanco para poder ver esa validación. Pero eso ya SAP te lo va a exigir. Ahora, si tú quieres que personalizar el mensaje en rojo que aparece por acá, tienes que ir al Transaction Notification, codificarlo, para poder hacer, decirle que el campo, si es nulo, te lo valida. Perfecto. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Yo, Hola, la consulta que te... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ¿qué tal? No, y la consulta que me quedaba es, en ese caso vos definiste la lista de valores ahí a mano con un tipo de validación específica. Pero si yo la validación la vinculo a una tabla que yo creo para que aparezca como lista desplegable en ese Vale. campo, ¿puedo también ponerlo como obligatorio ese campo que se alimenta de una tabla? Sí, pues. Ah, Sí, pero listo. ahí tendrías que validarlo a través del transaction. Tendrías que obligar Ah, a esa validación. Ahí ya bien, es un poquito listo. más código. Habría que decirle que si el campo está en blanco, que te aparezca el mensaje en rojo abajo, ¿no es cierto? Y depende del objeto que tenga. ¿Se Bien, podría hacer? Sí. La respuesta es sí. listo. Perfecto, gracias. No, de nada, compadre. Sí, Guasito, vamos a subir este taller, va a quedar en nuestro canal YouTube, ahí están todos invitados a visitarnos, Visual K, así se llama el canal en YouTube. Exacto, Claudio, sí, se puede agregar ese campo y se puede automatizar según esa condición que tú indicas. Ningún problema. Hay que hacer las parametrizaciones correspondientes, pero con las opciones que hicimos el día de hoy, se pueden realizar sin ningún problema. Carla, en la mayoría de las versiones de SAP están todas estas funcionalidades, a excepción de las últimas, de los modelos de configuración de EU, ciertos enlaces con las flechas naranjas que vimos, pero hay que verificar. Ahí la recomendación, Carla, es siempre estar en la última versión del producto. Recuerda que los productos tienen una fecha de caducidad, lo que es el soporte. Si estás, por ejemplo, en la 8.82 y te aparece un problema de la base de datos y tú lo reportas a SAP, SAP sí o sí te va a decir que debes migrar, porque ya las correcciones están hechas sobre parches superiores. Sí, sí, Rosario, el curso está dentro de lo que es el canal de YouTube. Hicimos un pequeño curso de consultas, hay cursos de Query Manager, hay cursos de las herramientas analíticas. Déjame mostrarte un segundo el canal. Ahí también nos pueden seguir en redes sociales, en distintas opciones. Por acá. Solcar. Lo tengo por acá, pero YouTube. YouTube. Dame un segundo. YouTube. Todo acá. Tengo que leer izquierda, favoritos. Aparte que están todos los canales de YouTube de mi hijo. Se llamaba Solcar. Acá estamos. Aquí está el canal, hay una serie de videos donde hay muchos cursos que ya hemos realizado. Por acá están los talleres, SAP Business One, el taller de procesos financieros, los de compras, Query Manager, taller de KPI, indicadores clave de rendimiento. En ese canal pueden ver todo lo que hemos hecho a través de webinars
y cualquier otro apoyo que ustedes necesitan nos contactan de manera directa, no hay problema en eso. Soporte las versiones. Guasito, en las últimas versiones del producto ya lo puedes ver directo en lo que es la ayuda. Acá puedes ver la fecha de vencimiento del soporte, directo en la interfaz de usuario, en las últimas versiones. No sé en qué versión estás actualmente, verifícalo por favor. Si no es así, te podemos enviar el roadmap de SAP. Ustedes como cliente de SAP tienen un número del portal donde pueden acceder y ver el roadmap del producto con la fecha de caducidad de cada una de sus versiones del producto. Vale. No sé si tienen más consultas o preguntas en relación a lo que hemos revisado el día de hoy. Hola Gonzalo, Sergio por acá. Hola Sergio. Te dejé unas preguntas por el chat. Dígame, por favor, que me hace varias. Sí. Sergio. Respecto al tipo de licencia, ¿qué tipo de licencias pueden crear? Campos, tablas definidas por usuario y los objetos también. Bien, vamos inmediatamente. Licencias del tipo profesional y te tengo que verificar si son las limitadas o no. Vale. Ahí déjame internamente, pásame tu correíto, Sergio. Yo te verifico ahora saliendo de esto y te lo respondo inmediatamente. De hecho, pásame al tiro, así lo guardo en el correo. Ahí lo recibí por chat. Dame un segundo. O me lo pasas al chat, ahí está. Vale. Sí. Yo te respondo, Sergio. ¿Y la otra cuál era? Era sobre el tema de lo referido al campo definido por usuario. Vale. Porque es posible limitar la autorización para que los usuarios no editen estas parametrizaciones. Por ejemplo, tengo un campo que se llama bloqueo usuario, ¿sí? En el dato maestro de los clientes, o sea, del socio de negocio como tal. Okay. Y ese campo de bloqueo solamente puede editarlo, no sé, pues, cobranza comercial tienen autorización para editar datos maestros, pero solamente el cliente de cobranzas puede meter mano en este campo, este campo UD. Ya. Ahí hay distintas opciones. Una de ellas son las validaciones a través del transaction, que son opciones nativas. Tú creas, por ejemplo, en el usuario un campo y le pones un campo definido por usuario que diga, por ejemplo, ¿tiene permiso sí o no? Entonces yo seteo a esos dos usuarios con ese campo definido por usuario, le pongo que sí, y al resto de los usuarios de la base de datos le pongo que no, y después valido ese campo. Esa es una opción. La segunda opción que te permite el sistema son asociar permisos y autorizaciones al usuario a través de las tablas. Y para eso hay un concepto acá un poquito más, que está acá. Creador de autorizaciones adicionales. Pero esto es para las tablas definidas por usuario que tú vayas creando. Cualquier nueva tabla en el sistema o objeto puede tener permisos también. Entonces puedes asociar ese permiso y luego defines este formulario adicional, se agrega acá dentro de las autorizaciones como una nueva tabla a cual asociarle permiso. Entonces esa sería una opción también que puedes hacer. Y aquí vas a aparecer en esa tabla con esas opciones, esas otras. Con cualquiera de esas dos podrías abarcar ese tema. Y la última pregunta que tenía es si es posible vincular una tabla definida por usuario a más de un objeto. Claro, vimos un objeto y no sé si, claro, había solamente uno disponible, que fue la tabla que creaste para esta demostración, pero no sé si fue porque por coincidencia era la única disponible, la única que no estaba vinculada a un objeto, o si esta tabla, claro, efectivamente si yo creo otro objeto va a aparecer nuevamente disponible. No sé si me puede explicar. Si el objeto se puede asociar a distintas, tú dices, ¿el registro del objeto o las tablas? No, la misma tabla, por ejemplo, la tabla conductor, estará asociada al objeto 1 y objeto 2. Perfecto. Vámonos inmediatamente. Vámonos inmediatamente. Me dijiste que era de conductores. Claro, esa es la que habéis creado para la demo. Ya. Ahí ya la asocié a un objeto, pero. No, pues la asocié a un campo definido por usuario. La tabla de conductores. Y ese campo definido por usuario lo puedo llevar a un objeto. La consulta es si esa tabla la puedo asociar a más de un objeto, ¿no? Claro. Ya, perfecto. Ya. Veámoslo al tiro acá. Si esa tabla la puedo asociar a más de un objeto. Ya, hice la de conductores, tendré que crear un objeto nuevo. Vamos para acá. Vamos a registrar otro que ya existe. El objeto nuevo, no sé si tengo más tablas. A ver, datos maestro, parece que sí tengo. Sí, aquí tengo una cabecera de datos maestro también. Voy a poner acá en...
Este en el detalle. Ahí tendría que dar un campito. Ya. Lo que hicimos fue registrar otro objeto, acá que se llama cabecera, y queremos llevar, me dijiste, la tabla maestra acá, ¿no? La maestra de conductores. Que se O sea, comparta claro, entre esta ya, y ya esta. habías creado el ejemplo, el Exacto. objeto ejemplo, que está asociado al cabecera y detalle. Y claro, Vale. y efectivamente se dejó llamar a lo mismo. Está bien. Perfecto. Está bien. Bien. Excelente. Gracias, gracias Gonzalo. No, gracias a ti. Pues. A Sergio. ¿No tienen más consultas o preguntas? Eso fue lo que teníamos preparado para el día de hoy para ustedes. La idea es poder mostrar el alcance del producto. Esperamos habernos explicado de la mejor manera. Cualquier duda o consulta, está mi correo acá al final de la presentación. Me pueden escribir directo, no hay problema en eso. Si necesitan la documentación nos avisan. Y cualquier otro apoyo que necesiten por parte nuestra, estamos a su disposición. Desde ya agradecerles el tiempo. Un abrazo a todos. Que estén súper. Nos encontramos en el próximo taller. Gracias, Gonzalo, que tenga buen día. Gracias, Pato. Un abrazo. Que estén súper. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Vale. Estén bien.